En la alta disponibilidad tenemos que tener en cuenta dos conceptos que están muy relacionados entre sí, aunque son cosas diferentes, pero vais a ver que están como muy imbricados, que es el RPO y el RTO. Antes de nada os quiero aclarar que todo lo que vamos a ver hoy no solo es para grandes infraestructuras, no solo es para grandes empresas, también puede ser importante para un pequeño despacho, para una pyme, para una oficina. ¿Por qué? Porque a lo mejor por el tipo de flujo de trabajo que tienen, a lo mejor por el tipo de datos que manejan, no pueden permitirse el lujo de perder un solo dato o de estar inactivos a lo mejor durante 5 minutos, por lo cual esto no solo es para grandes empresas, a lo mejor para ti, para tu pequeña empresa o para a lo mejor que eres un profesional, te puede venir muy bien. Y ahora sí, ¿qué es el RPO y el RTO? En primer lugar, el RPO es la cantidad de datos que podemos perder en el caso de que tengamos un fallo crítico. Como siempre os he dicho, tenemos que tener nuestros backups, nuestras copias de seguridad, tienen que estar programadas y en función de cómo estén programadas, si tenemos un fallo crítico, vamos a perder más o menos datos. Imaginad que nosotros tenemos preparado o tenemos programado un backup para que se haga todas las noches y durante el día, a lo mejor llevamos varias horas trabajando, tenemos un fallo crítico y perdemos todos los datos de ese día, por lo cual en ese RPO hemos perdido a lo mejor los datos de 3 horas, de 4 horas, dependiendo de cómo tengamos configurado el backup. Tenemos que tender en el caso de alta disponibilidad, a tener un RPO 0, es decir, que da igual cuando tengamos el fallo crítico, da igual como tengamos programadas las copias de seguridad, no vamos a perder ningún dato, eso es un RPO 0. Y el RTO, T de time, de tiempo, es el tiempo que vamos a tardar en levantar los servicios, el tiempo que estamos caídos. Veis que no es lo mismo porque a lo mejor vamos a perder pocos datos o a lo mejor los datos no son muy importantes, pero es muy importante levantar rápido el servicio, volver a estar otra vez activos porque a lo mejor tenemos mucha gente parada o porque a lo mejor es un servicio que accede mucha gente y vamos a tener muchísimos problemas. Por lo cual, una cosa es el RPO, los datos que podemos perder, y otra cosa es el RTO, el tiempo que tardamos en levantar otra vez todo. Evidentemente tenemos que tender a que tanto el RPO como el RTO tienda a 0. A lo mejor tenemos, como vamos a ver hoy, un RPO 0 o tendiente a 0 de que no perdamos ningún dato y que luego vamos a tardar evidentemente el menor tiempo posible en volver a levantar los servicios. ¿Cómo conseguimos tener un RPO tendiente a 0? Muy sencillo, exactamente igual que como se hace con un RAID 1, un RAID en espejo. ¿Cómo hacemos un RAID en espejo? Tenemos dos discos de tal manera que los datos del disco 1 se replican en tiempo real en el disco 2. Si nos falla un disco, da igual, tenemos toda la información del disco 1 en el disco 2. Tan sencillo como eso. ¿Cómo funciona una alta disponibilidad en un NAS o en un servidor? De la misma manera, los datos del servidor 1, que podemos llamarlo servidor activo o servidor primario, se replican en el servidor 2, en el servidor pasivo. En el caso de que el servidor 1 o activo se nos venga abajo, por el motivo que sea, en el caso de que tengamos un desastre en el 1, ¿qué es lo que ocurre? Que el 2 tiene los datos íntegros del 1 y automáticamente el 2 pasa de ser pasivo a ser activo y en ese caso lo que tenemos es que en vez de trabajar con el servidor 1, trabajar con el servidor 2. En primer lugar, en QNAP podemos hacer una copia de datos, un backup, de varias maneras. Una serie a través de las instantáneas, de los snapshots, que funcionan tanto a través de volumen como a través de LUN, y lo más importante, se hace a través de bloques. Lo que se hace es copiar los bloques que van cambiando. Después tendríamos HBS, Hybrid Backup Sync, que funciona a través de carpetas y funciona a través de ficheros, ya no funciona a través de bloques. También tendríamos el clásico rsync, que también funciona a través de carpetas y puede funcionar a través de ficheros o a través de bloques. Y hoy vamos a ver SnapSync. SnapSync funciona a través de carpetas o también a través de LUN, evidentemente, y algo muy importante es que funciona a través de bloques. Solo se van a copiar los bloques que van a cambiar. Como podemos ver, SnapSync es algo que es específico de QTS Giro y de QES. QES es el sistema que tenían antes el sistema empresarial y QTS Giro, como ya he explicado muchas veces, funciona a través de un sistema de archivos ZFS y vemos que SnapSync es exclusivo de QTS Giro y de QES, es decir, de sistemas o de hardware empresarial. Mientras que los snapshots, el Hybrid Backup Sync y el rsync evidentemente funcionan en todos los NAS, incluso rsync es un protocolo que no tiene por qué ser exclusivo de QNAP, lo podemos implementar dentro de cualquier servidor, dentro de cualquier máquina.
SnapSync podemos configurarlo de dos maneras diferentes, una que sería en tiempo real, es decir, con un RPO 0, y otra de una manera programada. De una manera programada, es decir, oye, haz una réplica cada 10 minutos, cada media hora, cada hora, un día a la semana, 2 días a la semana. Evidentemente ahí no tenemos un RPO 0. ¿Por qué? Porque si tenemos programado que haga una réplica cada, no sé, cada 2 horas y tenemos un desastre, habremos perdido los datos de esas 2 horas o del tiempo último que hayamos hecho ese backup o esa réplica. Para que sea una réplica RPO 0, ahí lo que necesitamos es que sea una réplica en tiempo real. Según QNAP necesitamos, en el caso de que sea una réplica en tiempo real, necesitamos una latencia inferior a 10 milisegundos y ellos aconsejan que sea 5 milisegundos. También aconsejan que sea con una conexión de 25G, de 25 gigabits por segundo. Yo de hecho lo voy a hacer, como vais a ver ahora, con 25 gigabits por segundo, pero en el próximo vídeo veremos cómo también se puede hacer con 10G y para según qué casos también nos podría valer con 10G. Eso sí, siempre y cuando tengamos una latencia inferior a 10 y sobre todo inferior a 5 milisegundos. Cuando estamos hablando de que los dos servidores, los dos equipos están dentro del mismo rack, es muy fácil. En 10 o en 25 gigabits por segundo tener una latencia muy baja, a mí me da directamente una latencia de 0, pero tened en cuenta que esto también se puede hacer en el caso de que tengamos varias sedes, de que a lo mejor tengamos una fibra oscura o que las tengamos conectadas, ahí sí que ya las latencias son más importantes, incluso podemos tener conexiones de 25 gigabits por segundo, pero que estén separados los dos NAS y tendremos que medir la latencia. El propio sistema, como vamos a ver ahora, nos da la latencia, nos da la velocidad, pero sí hay que tenerlo en cuenta. En primer lugar vamos a realizar un test de rendimiento para ver qué latencia y qué velocidad de lectura y de escritura nos da. Venimos aquí a SnapSync. Aquí yo tengo ya varios informes de varias pruebas que ya he hecho, me ha dado este resultado de aquí, vemos que la latencia es 0 y la velocidad de lectura y de escritura es muy alta, pero vamos a repetir los tests porque hay que tener en cuenta el conjunto de almacenamiento que vamos a utilizar, para lo cual nos venimos aquí a crear una prueba de rendimiento. Y automáticamente nos detecta los NAS que son capaces de realizar SnapSync, es decir, los que tienen QTS Giro o QES. Aquí marcamos si queremos el protocolo HTTPS y nos logueamos. Ponemos la contraseña y le damos a conectar. Tarda un poquito. Y aquí lo tenemos. Ahora tenemos que elegir en el conjunto origen y destino el conjunto de almacenamiento que vamos a utilizar. Esto es muy importante porque no es lo mismo que sean unidades SSD o que sean unidades mecánicas. Va a influir mucho la velocidad y el rendimiento de los discos. Yo voy a elegir el conjunto de almacenamiento 1 en cada uno de ellos. Aquí elegimos ahora el adaptador de origen y el de destino. Yo en el origen elijo este de aquí, el 7+8, porque algo muy importante es que si venimos aquí ya nos recomienda que tenemos que hacer un enlace de puertos. Yo, para que veáis cómo lo tengo configurado, aquí tengo el adaptador 7 y 8, que son los de 25 gigabits por segundo, en un enlace de puertos. Aquí está. Aquí está este tipo de enlace de puertos que he hecho. Básicamente este enlace está hecho para que en el caso de que tengamos un fallo de que se caiga uno de los puertos, que tengamos el otro. No es obligatorio, pero sí que es recomendable. Y como es lógico, en el receptor lo tendría exactamente igual. Si me vengo al conmutador virtual, aquí lo tendría exactamente igual. Me vengo a las interfaces y aquí está adaptador 1 y 2. He elegido el adaptador 7+8, que nos da esta IP con esta velocidad de enlace. Y luego en el secundario, es decir, en el NAS receptor, en el NAS de destino, lo mismo. Elijo este de aquí, el adaptador 1+2. Y ahora le digo ejecutar prueba. Nos dice que va a tardar un tiempo, le digo que sí. Y empieza a ejecutar la prueba. Mientras realiza la prueba yo lo voy a pausar y en que termine nos vemos. Ya ha terminado y esto es lo que nos ha dado. Nos ha dado una latencia de 0 milisegundos. Tened en cuenta que están dentro del mismo rack y conectados a través de una conexión de 25 gigabits por segundo y 2200 IOPS, es decir, una velocidad más que suficiente para realizar un trabajo de replicación de SnapSync. Y aquí tendríamos todos los tests que he realizado. Ahora sí, ahora vamos a ver ya la configuración inicial. Voy a hacer una configuración muy sencilla porque lo que quiero es que lo entendáis. Venga, vamos allá. Vamos a proceder a la configuración de SnapSync, para lo cual venimos al almacenamiento instantáneas y aquí abajo está SnapSync. Yo he creado una carpeta tanto en el NAS de origen como en el NAS de destino, que la he llamado así, prueba de SnapSync. Le he metido 4 cosas dentro
Y después en el NAS de destino, que va a ser el H1290FX, lo mismo, he creado otra carpeta igual. Aquí está, prueba de SnapSync, está vacía. ¿Por qué lo he hecho así? Muy sencillo, porque tenemos que intentar que tanto en el origen como en el destino las carpetas sean iguales, tengan los mismos permisos y sea todo igual, porque en el caso de que tengamos un fallo crítico y tengamos que acceder desde el segundo NAS, que sea todo exactamente igual. Si tenemos diferentes permisos de carpeta, diferentes nombres, va a ser todo un lío. Así que lo he creado todo igual y bueno, y de hecho vemos que estoy logueado aquí como naseros y que en el 1288X también como naseros. Cierro esto y vamos a iniciar ya lo que sería la configuración. Vamos a crear un trabajo de SnapSync. Bueno, antes de nada, como vemos yo aquí ya tengo creado un trabajo, pero vamos a crear un nuevo trabajo. Y aquí nos preguntan cómo queremos hacerlo, si queremos sincronizar nuestro NAS que está en local hacia un NAS remoto o al revés, desde un NAS remoto sincronizarlo hacia nuestro NAS en local. Realmente la configuración es la misma. Vamos a hacerlo desde nuestro NAS en local hacia un NAS en remoto. Y aquí le tenemos que poner un nombre. Yo lo voy a llamar así, prueba SnapSync. Elegimos el conjunto origen, el conjunto de almacenamiento origen. Yo en mi caso, el conjunto de almacenamiento 5. Y aquí la carpeta que os he mencionado que se llama prueba de SnapSync. Esto lo voy a poner un poquito más grande. Así. Y le damos a siguiente. Y aquí tenemos el NAS destino. Ya ha detectado la IP del NAS de destino. Aquí lo marcamos como HTTPS, eso ya es a gusto de cada uno, yo prefiero que vaya a través de HTTPS y nos logueamos. Le damos a conectar y lo que está cargando son los datos del NAS de destino, es decir, los conjuntos de almacenamiento que tenemos en el NAS de destino. Nos dice que tenemos varios conjuntos de almacenamiento con espacio suficiente para hacer la sincronización, es decir, para copiar, por decirlo de alguna manera, la carpeta que queremos hacer la copia, y ahora nos dice cómo lo queremos hacer. Programado en tiempo real o manual. Manual evidentemente es hacerlo de manera manual. Programado, como es lógico, como siempre, podemos hacerlo diario, semanal, cada mes. Si lo marcamos semanal, marcamos los días que queremos hacerlo. Pero nosotros lo que vamos a hacer es en tiempo real. Marcamos en tiempo real. Y ahora tenemos que elegir el conjunto de almacenamiento y crear una carpeta o una que ya tengamos. En este caso yo me voy al conjunto de almacenamiento 4. Y en vez de crear una carpeta, en este caso lo que he hecho ha sido elegir una que ya tiene. Nos avisa de que se van a borrar todos los datos y ahora aquí decidimos si queremos compresión de duplicación y cifrado. Yo elijo compresión, estoy a gusto de cada uno y le damos a siguiente. Nos vuelve a decir que se van a eliminar todos los datos, le decimos que sí y aquí ahora configuramos la red. Yo me voy a una elección de red, como os he comentado antes, que en el origen el adaptador 7+8, si no lo que haría sería marcarlo desde aquí, adaptador por conmutación de error, y después en el destino lo mismo, el adaptador 1+2, y aquí también tendría la conmutación por error. Recordad que aquí ya nos dice que lo normal o lo ideal es tener un enlace troncal para en el caso de que tengamos un fallo en la red que no perdamos la conectividad, y le damos a siguiente. Aquí tenemos el umbral de latencia, esto quiere decir que si nosotros tenemos una latencia por encima de la que tenemos marcada aquí, que nos avise, porque nos podría dar problemas con la sincronización. Yo le voy a marcar 10. Recordad que en los tests me daba básicamente 0, o realmente me daba 0. Y le damos a siguiente. Y ya tengo aquí todo el resumen y ahora le damos a crear. Ya está creando el nuevo trabajo y una vez que termine se pondrá a ejecutarlo. Ya está, ya ha empezado a ejecutarlo y ya pone actualizado. ¿Por qué? Porque la cantidad de datos que había era tan pequeña que lo ha hecho de manera instantánea. Vamos a ver qué ha ocurrido. Yo me vengo a almacenamiento, me vengo a SnapSync y aquí está. Prueba de SnapSync actualizado en tiempo real y si yo me vengo a FileStation, aquí tengo prueba de SnapSync y aquí tengo los ficheros. En el momento que tenemos configuradas las carpetas de SnapSync, esas carpetas van a tener unas limitaciones. Es lógico, no vamos a poder cambiarlas de zip a zip, no vamos a poder cambiar el tamaño de la carpeta. Estas son las limitaciones que tenemos, no las vamos a poder redimensionar, vamos a tener estas limitaciones, pero eso es lógico porque como va a tener que ser un espejo uno de otro, no podemos andar cambiando las propiedades de algo que ya hemos fijado para que se haga una réplica. Pero ahora, antes de hacer algo más pesado, algo un poquito más importante y no esto que solo era para una demostración, vamos a explicar una cosa.
Nosotros esta copia de aquí, la réplica, por decirlo de alguna manera, tiene la categoría de solo lectura, es decir, solo vamos a poder leerla, no podemos editarla. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si nosotros pudiéramos editar aquí y aquí a la vez, no habría manera de hacerlo, porque podrían estar editando el mismo fichero dos personas. Vamos a verlo. Si yo ahora me vengo aquí, cojo esta imagen de aquí, la intento borrar, le digo eliminar, da igual que sea la papelera o de manera permanente, le digo aceptar, y veis, no la ha eliminado. ¿Por qué? Porque, mirad, si yo me vengo a instantáneas, yo me vengo aquí al almacenamiento de instantáneas, y aquí las carpetas que están con SnapSync, mirad, aparece solo lectura, solo lectura. Como podemos ver, solo están como lectura. Y si yo me vengo aquí, al NAS origen, si yo me vengo a prueba de SnapSync, si yo aquí borro este fichero, le digo eliminar, le doy a recargar y ya la he eliminado. Esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Y otra cosa que también tenemos que tener en cuenta es que una vez que tenemos SnapSync configurado, no podemos editar las propiedades de la carpeta. Vamos a verlo. Si yo ahora me vengo otra vez aquí, yo me vengo al almacenamiento instantáneas, yo me vengo a prueba de SnapSync, la marco, administrar, acciones. Si yo ahora lo que quiero es, por ejemplo, convertirla a thin, le doy y me dice que la operación no está permitida porque está dentro de un trabajo de SnapSync. Y si quisiera cambiar el tamaño de la carpeta compartida, exactamente lo mismo. Una vez que una carpeta está configurada como SnapSync, tanto en origen como en destino, ya no podemos moverla, ya no podemos editarla, porque, por decirlo de alguna manera, está emparejada o tiene su espejo en el otro NAS de destino. Eso sí, yo aquí en el NAS de destino sí que podría ver estos ficheros. Si yo cojo en el NAS de destino y quiero ver lo que hay aquí, le digo a abrir y lo puedo leer. Lo que no lo podría sería ni editar ni borrar. Vamos a verlo con una máquina virtual, vamos a ver cómo en el caso de que caiga una máquina virtual la podemos levantar y no perder ningún dato, y es lo que vamos a ver ahora. Venga, vamos allá. Ahora que ya entendemos qué es y cómo funciona SnapSync, vamos a crear un trabajo pero ya más serio, algo que ya tenga más sentido dentro de una empresa, porque la carpeta que he creado realmente no tenía datos y era algo que no vale para nada. Vamos a crear un trabajo nuevo, lo voy a hacer de manera rápida porque ya sabemos cómo se hace. Ahora vamos a hacer una réplica de unas máquinas virtuales, para lo cual lo voy a llamar así, SnapSync Virtual Machine, que están en el conjunto de almacenamiento 1 y es esta carpeta de aquí, máquinas virtuales, o una de las carpetas que tengo con las máquinas virtuales. Le damos a siguiente, aquí tendríamos el NAS remoto, ya lo conocemos, lo marco como HTTPS, está cargando los datos del NAS remoto y al igual que antes, aquí yo lo que he hecho ha sido crear una carpeta. Aquí está, que se llama de la misma manera, porque es importante tener siempre un orden, mismo nombre de carpeta, permisos, todo igual. Algo que os quiero enseñar es esto de aquí. Mirad, esta carpeta de máquinas virtuales, le doy a administrar, la he configurado como ZIG. A ver si hago un vídeo explicando la diferencia entre ZIN y ZIG. Está configurada como ZIG la carpeta del NAS de destino, pero sin embargo, la carpeta del NAS de origen, la carpeta máquinas virtuales, está configurada como ZIN. Están configuradas con distinto tipo. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Le digo en tiempo real, le ha creado en el conjunto de almacenamiento 5, le digo una ya existente, me cambia a 4 y no me deja en 5 porque en 5 no hay ninguna que sea ZIN. Voy a forzarlo para que lo veáis. 5 y máquinas virtuales. Mirad lo que ocurre. Nos dice que no se puede porque tienen diferente aprovisionamiento. ¿Por qué? Porque yo la carpeta esta de aquí, máquinas virtuales, veo que es ZIN, mientras que en el otro lado es ZIG, por lo cual no me deja. Como vemos aquí, no me deja darle a siguiente. Lo he hecho a idea, por lo cual yo ahora me vengo a máquinas virtuales, le digo administrar
y la voy a cambiar a thin, a aplicar. Básicamente la diferencia entre thin y thick, aunque lo explicaré en otro vídeo porque creo recordar que no lo he explicado nunca, básicamente que tienes ese espacio reservado para ti o no. Y ahora ya nos volvemos para atrás, la vuelvo a seleccionar, volverá a comprobar si es posible o no, y ahora sí que me da la opción de seguir siguiente. Voy a marcarlo aquí con compresión, nos avisa que se van a borrar todos los datos, le digo siguiente, el 7+8 en el origen y el 1+2 en destino. Siguiente. Aquí tengo ya el resumen y le doy a crear. Está creando el trabajo de SnapSync y ahora vamos a ver la velocidad que nos da de lectura y de escritura porque evidentemente esta carpeta sí que ya tiene un tamaño considerable. Como podemos ver aquí tiene un tamaño de cerca de 80 gigas y ahora lo que es la primera copia, la copia inicial evidentemente le va a costar más que la de antes que eran muy poquitos megas. Ya está, ya la ha creado y ya la empieza a copiar. De momento llevo un 0% copiado y vemos que nos da una velocidad de 378 megabytes por segundo. Antes ha sido tan rápido que no ha dado tiempo y si yo me vengo aquí al NAS de destino, me vengo a SnapSync y aquí está. Vemos la velocidad de 428 megabytes por segundo, ya lleva copiados un 3% y de hecho si yo me vengo a la red, mirad, si yo me vengo a la red, el adaptador 1 me da una velocidad de 273 megabytes por segundo, el adaptador 1+2 me da una velocidad de 376, esta es la velocidad que está dando, y si me vengo al NAS origen, exactamente lo mismo. Me vengo aquí, el adaptador 7 está dando esta velocidad, y el adaptador 7+8, que realmente lo que estoy utilizando, 250 megas. Y si me vengo aquí al monitor de latencia, vemos que ahora mismo la latencia es de 0 milisegundos. Ya ha terminado, ya tiene replicada esta carpeta de máquinas virtuales. Aquí vemos lo que tiene y está replicado en el NAS remoto aquí. Máquinas virtuales, exactamente lo mismo. Ya hemos configurado SnapSync, todo nos ha ido muy bien, se está replicando, pero ¿qué ocurre si tenemos un desastre? Ahora vamos a simular un desastre y vamos a ver cómo se recupera, porque eso sí, la única limitación que tenemos es que en el NAS secundario, en el NAS pasivo, esa carpeta es de solo lectura, no podemos acceder a ella para escribir nada, solo podemos leer. Eso es lógico, no vamos a poder intentar escribir en los dos a la vez. Venga, vamos a ver en el caso de que tengamos un desastre, cómo se hace la recuperación. Ahora vamos a ponernos en el peor caso, que es que tengamos un desastre, es decir, que esta máquina de aquí, este NAS de aquí, falle, para lo cual vamos a ver cómo realmente todo de aquí se replica aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a arrancar una máquina virtual, que para eso lo hemos instalado. Me vengo a la estación de virtualización, arranco esta máquina virtual, vamos a ver cómo cualquier cambio que hagamos aquí automáticamente lo tenemos replicado en el otro sitio. Me vengo al bloc de notas, y aquí en el bloc de notas escribo esto. Le doy a guardar, lo guardo en documentos, vale, ya está, ya lo he guardado aquí en documentos. Ahora, por el motivo que sea, falla el NAS. De repente el NAS donde está corriendo esta máquina se viene abajo, por el motivo que sea. Se corta la conexión, falla el NAS, da igual. Voy a desconectar el NAS y ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos una copia en tiempo real aquí. Yo tengo una copia aquí en máquinas virtuales de esta máquina virtual de Windows en tiempo real, por lo cual debería estar la copia del fichero que acabamos de crear. Pero ¿qué ocurre? Que ahora yo no puedo trabajar sobre este archivo. ¿Por qué no puedo trabajar sobre este archivo? Muy sencillo, porque como ya hemos visto antes, si yo me vengo al administrador de almacenamiento, si yo me vengo a SnapSync, vemos que está solo en modo lectura. ¿Cómo desactivo el modo lectura y cómo hago para que ya sea editable este archivo, para que ya pueda trabajar sobre esta carpeta? Lo que tengo que hacer es eliminar el trabajo que estaba realizando en SnapSync. Yo me vengo aquí a SnapSync, aquí tengo este trabajo de replicación y ¿qué es lo que tengo que hacer? Eliminarlo. Para lo cual, primero lo que tengo que hacer es pararlo, lo paro, y lo elimino. Y ya está, ya lo he eliminado y ahora mirad.
Si yo me vengo aquí, veréis cómo ahora va a desaparecer lo de solo lectura. Ya está, ya ha desaparecido. Ha desaparecido solo lectura y ahora sí que aquí puedo modificar lo que yo quiera. Sí que puedo borrar o modificar lo que quiera. Por lo cual ahora es tan sencillo como venirme a las máquinas virtuales. Voy a cerrar todo esto. Me vengo a la virtualización. Aquí la tengo configurada. Y le doy a iniciar. Aquí me arranca y vamos a ver. Si yo me vengo al explorador de archivos, me vengo a documentos y aquí lo tengo, fallo de SnapSync, lo abro y aquí está, prueba de fallo de SnapSync. Como vemos, se ha sincronizado en tiempo real. Si yo, en vez de esta tontadita que acabo de hacer, estuviera trabajando o tuviera muchas máquinas virtuales, no perdería ningún dato. Evidentemente, esto es extrapolable a máquinas virtuales o a cualquier trabajo que esté haciendo, bien sea un programa para edición de vídeo, de audio, máquinas virtuales, da igual lo que esté haciendo. Y lo que haremos sería que en el caso de que el servidor primario, el activo, fallara, el resto de los equipos que estaban conectados al servidor primario se conectarían al servidor secundario y el servidor secundario pasaría de ser el pasivo a ser el activo. Y ya en función de cómo lo queramos configurar, lo que tendremos que hacer será cambiar la IP del NAS secundario para que tome la IP del NAS primario, porque si no, evidentemente, tendríamos que cambiar en todos los equipos que se conectan al servidor primario, tendríamos que cambiar la IP de acceso, por lo cual es más sencillo cambiar la IP en un equipo, que es el servidor secundario, que no cambiarlo en todos los demás equipos. Y ahora vamos a ver el caso de alta disponibilidad de SnapSync en el caso de que sea un archivo muy grande, por ejemplo un archivo de vídeo, por ejemplo podría ser una productora de vídeo, valdría lo mismo para bases de datos, da igual. En el caso de que sean ficheros muy grandes vamos a ver cómo tampoco perdemos ningún dato, como el RPO es igual a 0. Venga, vamos allá. Ahora vamos a probar a copiar un archivo que yo ya tengo de Final Cut, aquí lo tengo en la carpeta Movies, voy a pasarlo al NAS para trabajar desde el NAS y para ver si hace una buena replicación. Abro una nueva pestaña y mirad, aquí tengo los dos NAS. ¿Qué ocurriría si yo intento copiar este fichero directamente en el NAS secundario, en la carpeta SnapSync, que es esta carpeta de aquí? Vamos a probar. Pongo el NAS secundario, el 1290, prueba SnapSync y ahora mirad, si yo intento copiarlo, arrastro y suelto y me dice que no puedo. ¿Por qué? Porque no tengo permiso de escritura y ya hemos dicho que es solo de lectura. Por lo cual, lo que vamos a hacer es aquí poner el NAS origen. El NAS, en este caso, el que yo tengo configurado como NAS primario o como NAS origen. Prueba de SnapSync, arrastro, suelto. Ya lo está copiando. Y ahora mirad, si yo me vengo al NAS receptor, al NAS secundario, mirad. Mirad la velocidad de escritura, es muy alta. ¿Por qué? Porque está replicando en tiempo real, es decir, al tiempo que se está copiando ese fichero en el NAS original, en el 1288, automáticamente lo está replicando en tiempo real en el segundo NAS, en el NAS secundario, en este caso en el 1290FX, para que veáis que la copia es automática. Mirad qué velocidad tan alta, 728 megabits por segundo, es decir, la misma velocidad a la que se está copiando en este NAS, se está copiando en el segundo. Aquí tenemos la velocidad de los enlaces. Aquí está. 500 y 500, porque uno es de subida y el otro es de bajada. Y en el momento que termine de copiarse, le quedan nada, 10 segundos, automáticamente estará copiado en el segundo NAS. Vamos a verlo. Ya se ha copiado, vamos al segundo NAS, venimos a prueba de SnapSync y aquí está, SD1. O si lo queremos mirar desde aquí, ahora sí nos venimos al segundo NAS, al 1290, prueba de SnapSync y aquí está, SD1. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar con este fichero. Vamos a trabajar con el fichero en el NAS original y vamos a ver qué es lo que ocurre, para lo cual nos venimos otra vez al NAS original,
al NAS primario, al NAS activo, y vamos a trabajar sobre este fichero de Final Cut y vamos a fingir un corte. Vamos a hacerlo, para lo cual lo abro. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Lo voy a editar. Voy a quitar estos ficheros de aquí, esto lo voy a cortar mucho y voy a quitar esto y esto de aquí. Vale, ahora volvemos a hacer lo mismo que antes. La sincronización se ha hecho en tiempo real. Todos estos cambios se han sincronizado de un NAS a otro y ahora voy a simular un fallo exactamente igual que antes. Imaginamos que ahora se nos ha venido abajo el servidor, imaginamos que por el motivo que sea ahora ya no tenemos acceso a este fichero y vamos a ver si se ha guardado en el otro fichero. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Exactamente lo mismo. Aquí tengo la prueba de SnapSync. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Pararlo. Lo paro, porque si no lo paro no lo puedo editar. Lo elimino. Y ahora me vengo aquí, al 1290 FX. Bueno, antes de nada voy a cerrar Final Cut para que abra el nuevo fichero. Vale, ya está. Y ahora me vengo al 1290 FX, prueba de SnapSync, aquí está, SD1, lo abro y a ver si ha cogido los cambios. Y sí, vemos que los ha cogido perfectamente. Vemos que antes era un fichero muchísimo más largo, todo lo que había aquí lo ha quitado y ha guardado los últimos cambios, por lo cual vemos que en tiempo real sí que ahora en este caso ya podría editar este fichero. Ahora yo ya aquí podría añadir lo que yo quisiera, podría editarlo y sería una copia íntegra de en el momento que se ha cortado la conexión del servidor número 1, del servidor activo o del servidor primario, como lo queramos decir. Hasta ahora hemos visto una configuración con una conexión de 25G, pero ¿qué ocurre si tenemos una conexión de 10G? ¿Cuál es la latencia? ¿Cuál es la velocidad? Muy sencillo, vamos a verlo. He desconectado los puertos de 25G, he conectado los puertos de 10G y vamos a ver qué velocidad nos da. Vamos allá. Ahora lo que he hecho ha sido desconectar la red de 25G, vamos a verlo. Aquí, como podemos ver, el puerto 7 y 8, los que eran los puertos de 25G, los he desconectado. Y lo que he hecho ha sido conectar los dos puertos de 10G que tengo y he hecho lo mismo. He hecho un enlace de puertos, pero ahora estos ya son puertos de 10G. Aquí lo podemos ver, 10G. Aquí en SnapSync vemos que está abortado, que ha fallado. ¿Por qué? Porque he cambiado los puertos. Ahora es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es editarlo. El puerto de recepción, el del 1290 FX, sigue siendo el mismo. Ponemos la contraseña. Y aquí en la configuración de red tenemos que decir que el origen ahora es este de aquí, 5+6. Ya lo tenemos y ahora lo reactivamos. Le volvemos a dar a ejecutar. Y ya está, ya lo tenemos actualizado. Y después el otro trabajo de sincronización de SnapSync habría que hacer exactamente lo mismo. Lo que vamos a hacer ahora es una prueba de rendimiento para probar ahora una conexión de 10G. Vamos a ver qué velocidad y qué latencia nos da en 10G. Esto lo voy a hacer de manera muy rápida porque ya sabéis cómo se hace y lo que nos interesa es el resultado. En el NAS receptor coloco el adaptador de 25G porque no tiene puertos de 10G, pero va a estar limitado por la velocidad del más lento, que en este caso es el adaptador este de aquí, que es el adaptador de 10G, que es el del NAS primario. Y le doy a ejecutar prueba. Ya ha terminado, este es el resumen y aquí tenemos lo que nos ha dado. En entrada y salida nos ha dado 219 megas y después una latencia de 0 milisegundos, exactamente igual que con los 25G, y una entrada y salida aleatoria de 2450 IOPS. Vamos a compararlo con los resultados que teníamos antes. Este es el resultado que nos ha dado ahora y estas son las pruebas que teníamos hechas de antes. Como vemos, es una prueba que nos ha dado un resultado muy parecido. Nos ha dado más bajo en la lectura y escritura secuencial, pero en la aleatoria nos ha dado básicamente lo mismo, incluso nos ha dado más que en esta prueba de aquí. Evidentemente no es lo mismo una red de 25G que una red de 10G, eso todos lo tenemos claro. Pero cuando estamos hablando de un RPO 0, cuando estamos hablando de SnapSync en tiempo real, hemos visto que sí que puede funcionar en una red de 10G, pero tenemos que tener en cuenta la saturación de la red.
Por ejemplo, no es lo mismo que tengamos un trabajo de replicación de SnapSync a que tengamos 5 o 10 o 15 o 20 trabajos de SnapSync que se estén replicando. Tampoco es lo mismo que esos ficheros sean muy grandes o que sean pequeños. Tampoco es lo mismo que cambien muy poquito esos ficheros o que esté sin parar de escribir esos bloques porque haya mucho movimiento y tenga que estar sin parar de enviar tráfico solo SnapSync. Luego estaría todo el tráfico que accede al NAS, todo el tráfico que accede al servidor ya de las máquinas, de los ordenadores, de la gente que está accediendo a ese NAS. Por ejemplo, en el caso de una productora, como hemos visto antes, es el trabajo de replicación de SnapSync de esos ficheros de vídeo, más luego todos los ordenadores que están accediendo al servidor para editar en tiempo real el vídeo 4K o vídeo 8K. Lo mismo ocurriría con bases de datos, lo mismo ocurriría con todo el tráfico global que tenemos dentro de la red. Por lo cual, en el caso de que tengamos que decidir entre 25 y 10G, por supuesto, siempre va a ser mucho mejor una red de 25, pero si estamos valorando dar el salto de 10 a 25, tenemos que valorar el tipo de tráfico que tenemos, si nos va a valer con 10 o no. Luego también dependerá la cantidad de puertos que tengamos, influyen muchos factores. Vosotros tenéis que ver la dimensión de vuestra red, el tráfico que vais a generar y si os va a valer con 10 o con 25G. Y finalmente tenemos el RTO, que hace referencia al tiempo de inactividad, el tiempo que tardamos en volver a levantar los servicios, y el RTO en el caso de SnapSync no es cero. Sí que el RPO es cero, no vamos a perder ningún dato, pero sí que vamos a tardar un tiempo en levantar los servicios. ¿Cuánto tiempo? Pues eso va a depender. Si, por ejemplo, el servidor primario se ha caído y sabemos que lo vamos a poder levantar muy rápido, se ha caído por el motivo que sea, pero sabemos que en pocos minutos va a estar otra vez arriba. A lo mejor en ese caso no nos vale la pena ir al servidor secundario, cambiarle la IP, como ya hemos visto, hay que anular los trabajos de SnapSync para que pase de solo lectura a que pase de lectura a escritura también. A lo mejor no nos vale la pena. A lo mejor sabemos que no hemos perdido ningún dato, sabemos que vamos a tener un periodo muy corto de inactividad. En el momento que lo volvamos a levantar va a volver a sincronizarse todo y ya está. Pero si el servidor primario sabemos que va a tener una inactividad larga, en ese caso nos vale la pena ir al servidor secundario, cambiarle la IP, anular todos los trabajos de sincronización y ya trabajar sobre el servidor secundario. O si no, a lo mejor, según el tiempo que pensemos que va a estar caído el servidor primario, nos interesará parar unos servicios u otros dentro de SnapSync, dentro del servidor secundario. Eso lo tenéis que valorar vosotros.